En los primeros días de la Iglesia, cuando la fe era una llama joven y ardiente en un mundo de oscuridad pagana, había nombres que se pronunciaban con una reverencia especial. Nombres que eran sinónimo de coraje, de milagros, de la presencia palpable del Espíritu Santo. Y para nosotros, en la vibrante iglesia de Antioquía, dos de esos nombres brillaban por encima de todos los demás, siempre juntos, como dos estrellas gemelas en el firmamento de nuestra fe: Pablo y Bernabé. Para un joven creyente como yo, ellos no eran simplemente hombres, eran gigantes, eran la encarnación del poder del Evangelio, la prueba viviente de que un Dios resucitado estaba obrando activamente en el mundo. Verlos juntos era ver la armonía perfecta de la fuerza y la gracia. Eran tan diferentes y, sin embargo, tan inseparablemente unidos en su propósito que nos parecía que nada, absolutamente nada, podría jamás separarlos. Mi primer recuerdo vívido de ellos como un equipo fue el día de su regreso de su primer viaje misionero. Habían estado fuera durante más de un año, aventurándose en territorios hostiles, en Chipre, en Panfilia, en Galacia. Las noticias que nos llegaban eran fragmentarias y a menudo aterradoras: persecuciones, encarcelamientos, disturbios. Oramos por ellos sin cesar. Y entonces, el día de su regreso, no llegaron como generales victoriosos en un desfile. Llegaron como soldados cansados volviendo del frente de batalla. Recuerdo verlos entrar en la asamblea de la iglesia, sus túnicas desgastadas por el camino, sus rostros curtidos por el sol y marcados por la fatiga, pero sus ojos ardían con un fuego que no era de este mundo. Esa noche, se pusieron de pie ante nosotros y nos contaron su historia. Bernabé, como siempre, habló primero. Su voz era cálida, como la de un padre, llena de una calma y una bondad que inspiraban confianza inmediata. Su nombre mismo significaba Hijo de Consolación, y él era la personificación de esa virtud. Nos habló de las puertas que Dios había abierto, de cómo el Espíritu Santo los había guiado, de la fe de los nuevos creyentes gentiles. Su relato era un tapiz de la gracia de Dios. Luego habló Pablo, y el ambiente cambió. Si Bernabé era el ancla tranquila, Pablo era la tormenta eléctrica. Su voz era aguda, penetrante. Su cuerpo era pequeño y, según sus enemigos, de presencia despreciable. Pero cuando hablaba, una autoridad divina emanaba de él. Hablaba con una lógica de acero y una pasión de fuego. Nos contó de las batallas, de las confrontaciones en las sinagogas, de la oposición feroz. Nos contó cómo, en la ciudad de Listra, fue apedreado por la multitud, arrastrado fuera de la ciudad y dejado por muerto. Recuerdo el silencio sepulcral en la sala mientras describía ese momento, cómo se levantó, magullado y sangrando, y en lugar de huir, volvió a entrar en la ciudad para fortalecer a los discípulos. En ese instante, entendí que la fe de este hombre no era una filosofía, era una cicatriz, una resurrección personal. Mientras hablaban, uno tras otro, vimos el equilibrio perfecto de su asociación. Bernabé era el corazón, Pablo era la mente. Bernabé era el diplomático, el pacificador, el que construía puentes. De hecho, fue Bernabé quien construyó el primer y más importante puente para Pablo. Años antes, cuando Pablo, entonces conocido como Saulo el perseguidor, se convirtió en el camino a Damasco, nadie en Jerusalén se atrevía a acercarse a él. Los apóstoles le temían, pensaban que era una trampa. ¿Quién podría culparlos? Este era el hombre que había respirado amenazas y muerte contra ellos. Pero Bernabé, el hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, vio algo más. Vio la obra de la gracia, y fue él, y solo él, quien tuvo el coraje de buscar a Saulo, de escucharlo, de creerle y de presentarlo a los otros apóstoles. Sin Bernabé,
el ministerio de Pablo quizás nunca habría comenzado. Bernabé fue el que validó a Pablo, el que le dio su primera oportunidad. Y Pablo, a su vez, le daba a Bernabé una audacia y un filo teológico que quizás por sí solo no habría tenido. Juntos eran imparables. La compasión de Bernabé abría las puertas, y la verdad incisiva de Pablo sembraba la semilla del Evangelio en los corazones. Eran la prueba de que en el cuerpo de Cristo, los dones diferentes no compiten, sino que se complementan para una gloria mayor. Durante los meses que siguieron a su regreso, la iglesia en Antioquía vivió una edad de oro. Tuvimos a los dos mejores maestros del mundo, enseñándonos cada día. Pasamos mucho tiempo, dice la Escritura, con la iglesia, y en ese tiempo vimos su amistad en acción. Los vimos orar juntos, sus cabezas inclinadas en una intimidad profunda con su Señor. Los vimos debatir textos de las Escrituras hebreas hasta altas horas de la noche, sus mentes agudas afilándose mutuamente. Los vimos reír juntos, un sonido de genuino afecto fraternal que llenaba de alegría a toda la comunidad. Para mí, un joven que había crecido sin un padre, ellos eran mis héroes, mis mentores, la encarnación de la hermandad cristiana. Eran la prueba de que el amor de Cristo podía unir a dos hombres tan diferentes en un solo propósito. Su unidad era un sermón en sí misma. Una tarde, mientras estaban reunidos con los ancianos de la iglesia, Pablo se volvió hacia Bernabé. Había un fuego familiar en sus ojos, el fuego de una nueva visión divina. Bernabé, hermano mío, dijo, y todos nos inclinamos para escuchar. La obra no ha terminado. Volvamos a visitar a nuestros hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. La propuesta llenó la sala de una excitación eléctrica, un segundo viaje misionero. La idea era noble, apostólica, llena del Espíritu. Era una continuación natural de su obra conjunta. Nos miramos unos a otros, sonriendo. Estábamos a punto de ser testigos de otro capítulo en la historia de esta asociación legendaria. Vimos a dos gigantes de la fe, unidos en propósito, listos para volver a desafiar al mundo por amor a Cristo. Ninguno de nosotros, en nuestra ingenua admiración, podría haber imaginado que este plan noble, nacido del amor por las iglesias, se convertiría en la chispa que encendería un fuego de desacuerdo. Un fuego que amenazaría con quemar hasta los cimientos la hermandad que todos considerábamos inquebrantable. La propuesta de Pablo de un segundo viaje misionero fue recibida con un gozo unánime por la iglesia en Antioquía. La emoción era palpable. Se sentía como si estuviéramos al borde de una nueva y gran aventura para el reino de Dios. Durante las semanas siguientes, la comunidad entera se movilizó. Las mujeres preparaban provisiones, los hombres oraban por protección y dirección, y un espíritu de expectación gozosa llenaba nuestras reuniones. Yo, en mi fervor juvenil, seguía a Pablo y a Bernabé a todas partes, absorbiendo cada palabra, cada decisión. Observaba sus reuniones de planificación con los otros ancianos. Veía cómo desplegaban mapas improvisados sobre la mesa, trazando rutas, discutiendo qué ciudades visitar primero. Y en todo, veía esa armonía perfecta que tanto admiraba. Pablo, con su mente estratégica, trazaba el plan de batalla. Bernabé, con su corazón de pastor, se preocupaba por los nombres y las caras de los creyentes que volverían a ver. Parecían el equipo perfecto, listos para la conquista. El plan estaba casi listo. Silas, un profeta de Jerusalén y ciudadano romano como Pablo, había sido elegido para acompañarlos. Todo parecía marchar sobre ruedas. La partida estaba programada. Fue durante una de las últimas reuniones de planificación, en una pequeña habitación llena del calor de las lámparas de aceite, que la primera grieta apareció. Estaban discutiendo los detalles finales del viaje. Bernabé, con esa calidez natural que siempre lo caracterizaba, carraspeó y dijo: «Hermanos,
Creo que sería bueno llevar a Juan Marcos con nosotros en este viaje. Un silencio instantáneo cayó sobre la habitación. Yo, que estaba sentado en un rincón tomando notas, sentí el cambio en la atmósfera inmediatamente. El nombre de Juan Marcos pendía en el aire, cargado de una historia complicada. Juan Marcos era el joven primo de Bernabé. Nos había acompañado en el primer viaje misionero, pero a mitad de camino, en Panfilia, por razones que nunca se explicaron del todo, nos había abandonado y había regresado a Jerusalén. Vi cómo el rostro de Pablo, antes animado por la estrategia, se endurecía. Su mandíbula se tensó, dejó los mapas a un lado y clavó su mirada intensa en Bernabé. «¿Marcos?», dijo Pablo, y su voz, normalmente tan llena de autoridad, ahora tenía un filo de acero. «Absolutamente no». Bernabé pareció sorprendido por la vehemencia de su respuesta. «¿Por qué no, Pablo? Es mi sobrino, es joven, cometió un error, necesita una segunda oportunidad para demostrar su valía». «El Evangelio no es un campo de entrenamiento para jóvenes indecisos, Bernabé», replicó Pablo, su voz ahora subiendo de tono. «Es una guerra por las almas de los hombres. El hombre que nos abandonó en medio de la primera batalla, en el momento en que entramos en territorio hostil, no es digno de volver al frente. Nos dejó en Panfilia. ¿Qué nos asegura que no volverá a hacerlo en Macedonia o en Acaya? No podemos arriesgar la misión por los sentimientos de un muchacho». Podía ver la lógica fría y dura de Pablo. Para él, la misión estaba por encima de todo. La eficiencia, la fiabilidad, el compromiso total eran requisitos no negociables. Un eslabón débil podía romper toda la cadena. Pero entonces, Bernabé respondió, y su voz, aunque todavía suave, estaba cargada de una fuerza diferente, la fuerza de la compasión. «¿Y qué clase de evangelio predicamos, Pablo, si no hay espacio para la restauración? Predicamos la gracia para los gentiles, pero no para nuestro propio hermano que ha tropezado. Él no es un traidor, es un joven que tuvo miedo. ¿Acaso nosotros nunca hemos sentido miedo? ¿Quién de nosotros es perfecto? Yo, que te di a ti una segunda oportunidad cuando todos en Jerusalén te temían, ¿no puedo ahora pedir una segunda oportunidad para mi propio sobrino?» La mención de su propio acto de fe hacia Pablo en el pasado fue un golpe directo. Vi a Pablo estremecerse, su rostro enrojeciendo. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mis héroes, mis dos pilares, estaban enfrentados. «No es lo mismo, Bernabé», exclamó Pablo, ahora de pie. «Mi conversión fue una obra de Dios. La deserción de Marcos fue un acto de cobardía humana. Este trabajo es demasiado importante para ponerlo en manos de alguien que ya ha demostrado no ser fiable. Yo no voy a arriesgar la palabra de Dios por un favoritismo familiar». «No es favoritismo, es misericordia», respondió Bernabé, su voz ahora también elevándose, perdiendo su calma habitual. ¿Hemos olvidado tan pronto el corazón de nuestro mensaje? ¿Que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades? ¿Que se regocija más por una oveja que regresa que por las 99 que nunca se fueron? Marcos necesita un mentor, no un juez. Necesita un padre en la fe que crea en él cuando él mismo ha dejado de creer. Yo pensé que ese era nuestro llamado. Yo estaba petrificado en mi rincón. Nunca los había visto así. Era como ver a dos montañas chocar, dos principios teológicos, ambos correctos, ambos verdaderos, encarnados en dos hombres de Dios que se amaban, pero que ahora se enfrentaban en un desacuerdo irreconciliable. ¿Qué era más importante? ¿La integridad de la misión o la restauración de un hermano? ¿La verdad implacable de Pablo o la gracia inagotable de Bernabé? El texto de Hechos de los Apóstoles usa una palabra griega muy fuerte para describir lo que pasó después: paroxusmos. No fue una simple diferencia de opinión, fue un paroxismo, un estallido de ira, una contienda tan aguda que la amistad no pudo soportarla. Entonces,
No iré contigo, dijo Pablo finalmente, su voz fría y definitiva. Silas y yo seguiremos el plan. El Señor nos guiará. Bernabé lo miró, su rostro lleno de un dolor profundo. Que así sea, respondió. Entonces yo tomaré a Marcos y nos iremos a Chipre. La obra del Señor es grande. Hay espacio para todos. Y con esas palabras, la asociación más poderosa de la iglesia primitiva se rompió. Vi a Bernabé salir de la habitación. Vi a Pablo quedarse de pie, con los puños apretados, mirando los mapas sobre la mesa. El silencio que dejaron atrás era más doloroso que cualquier grito. La noticia se extendió por la iglesia como un reguero de pólvora, causando una inmensa confusión y tristeza. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían dos hombres tan grandes, tan llenos del espíritu, ser divididos por un desacuerdo tan humano? La noche de su partida fue una de las más tristes que recuerdo. Vimos al barco de Bernabé y Marcos zarpar hacia el este, hacia Chipre, y vimos a Pablo y Silas tomar el camino terrestre hacia el norte, hacia Siria y Cilicia. Dos misiones, dos caminos, nacidos de una amistad rota. Me quedé en el puerto durante mucho tiempo, viendo cómo los barcos se convertían en puntos en el horizonte, y mi joven corazón de creyente estaba lleno de preguntas que no tenían respuesta. ¿Quién tenía la razón? ¿El apóstol de la verdad o el apóstol de la gracia? Y si los gigantes de la fe podían caer en tales disputas, ¿qué esperanza quedaba para el resto de nosotros? En ese momento, la hermosa y sencilla unidad del cuerpo de Cristo, que yo tanto había admirado, me pareció frágil, complicada y dolorosamente humana. La mañana siguiente a la disputa, el aire en la iglesia de Antioquía era pesado, cargado de una tristeza silenciosa. La alegría y la expectación de los días anteriores se habían desvanecido, reemplazadas por la confusión y el dolor. Vimos a nuestros dos líderes preparar sus viajes por separado. Fue como ver a un cuerpo intentar caminar en dos direcciones opuestas. Era antinatural, doloroso. Vi a Bernabé y a su sobrino Juan Marcos dirigirse al puerto. Bernabé, aunque su rostro mostraba una tristeza evidente, caminaba con una determinación tranquila. Puso una mano sobre el hombro del joven Marcos, un gesto que era a la vez de protección y de aliento. Su misión, sentí en ese momento, ya no era solo predicar a los gentiles, sino restaurar a un alma. Se embarcaron en un navío que zarpaba hacia Chipre, la tierra natal de Bernabé, un lugar de consuelo y nuevos comienzos. Mientras el barco se alejaba, sentí que una parte del corazón de nuestra iglesia se iba con él. Poco después, Pablo y Silas se reunieron con un pequeño grupo de nosotros en la puerta norte de la ciudad. La iglesia oró por ellos y los encomendó a la gracia de Dios. El rostro de Pablo era una máscara de resolución de granito. Había una intensidad en sus ojos, un fuego que parecía haber sido avivado por el conflicto. Era un hombre con una misión que no admitía distracciones ni debilidades. Y yo, un joven discípulo que había decidido seguirlo, me uní a su comitiva, mi corazón dividido entre la lealtad a este gigante de la fe y el dolor por la partida del otro. Y así, comenzamos nuestro viaje por tierra, hacia el norte, a través de Siria y Cilicia, fortaleciendo allí a las iglesias que ya habían sido plantadas. Los meses que siguieron fueron una vorágine de actividad apostólica. El poder de Dios estaba innegablemente con Pablo. Fui testigo de milagros, de liberaciones, de conversiones que desafiaban toda lógica. En Listra, conocimos a un joven discípulo llamado Timoteo, un muchacho de fe sincera y espíritu apacible. Vi cómo Pablo lo adoptó como a un hijo espiritual, cómo invirtió en él, cómo lo formó para el ministerio. Era como si, habiendo perdido un compañero, Pablo estuviera decidido a formar a la siguiente generación de soldados. En Troas, Pablo tuvo la visión del varón macedonio, un llamado divino para llevar el evangelio a Europa por primera vez. Cruzamos el mar y llegamos a Filipos. Allí,
Fuimos testigos de la conversión de Lidia, una vendedora de púrpura, y de cómo su casa se convirtió en el primer núcleo de la iglesia en ese continente. Pero también conocimos la persecución más feroz. En esa misma ciudad, después de liberar a una joven adivina de un espíritu maligno, fuimos arrestados, azotados brutalmente con varas y arrojados al calabozo más profundo de la prisión, con los pies sujetos en el cepo. Recuerdo la oscuridad, el frío, el dolor punzante de nuestras espaldas ensangrentadas. Y recuerdo mi propia desesperación. ¿Dónde está Dios ahora?, me preguntaba en silencio. Pero a medianoche, en medio de esa oscuridad, Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Su alabanza no era un lamento, era una declaración de guerra espiritual. Y entonces, la tierra tembló, las puertas de la prisión se abrieron, las cadenas de todos los prisioneros se soltaron, y el carcelero, aterrorizado, cayó de rodillas preguntando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa noche, él y toda su familia fueron bautizados. Fui testigo de estas cosas. Vi el poder de Dios manifestarse de maneras asombrosas a través de Pablo. Su ministerio era fructífero, poderoso, imparable. Pero, en los momentos de quietud, en las largas caminatas entre ciudades, a veces notaba algo en él. Una dureza que no recordaba de los días de Antioquía, una impaciencia con la debilidad. Extrañaba el equilibrio de Bernabé, la calidez que suavizaba el filo de la verdad de Pablo. Nuestro equipo era eficaz, sí, pero le faltaba el alma de la consolación. Mientras tanto, nos llegaban noticias esporádicas de Chipre, historias de cómo Bernabé y Juan Marcos estaban trabajando pacientemente, fortaleciendo a los creyentes, discipulando a los nuevos conversos. No había relatos de grandes milagros o confrontaciones dramáticas, sino de un trabajo pastoral constante, silencioso y profundo. Escuché que el joven Marcos, el que había huido por miedo, ahora predicaba con una nueva confianza. Bajo el ala protectora de su tío, el hijo de consolación, el joven desertor estaba siendo transformado en un siervo fiel. Bernabé estaba haciendo lo que mejor sabía hacer: restaurar, animar, creer en las personas cuando nadie más lo hacía. Y a medida que los años pasaban, yo, el joven discípulo que una vez vio la separación como una tragedia, comencé a verla con los ojos de la madurez espiritual y empecé a entender la extraña y soberana sabiduría de Dios. Lo que nosotros, en nuestra visión limitada, vimos como una división dolorosa, Dios lo usó como una multiplicación estratégica. En lugar de un solo equipo misionero, ahora había dos. En lugar de una sola ruta, ahora el Evangelio avanzaba en dos frentes paralelos. Mientras Pablo, con su don apostólico de pionero, abría nuevos territorios en Macedonia y Acaya, Bernabé, con su don pastoral de constructor, consolidaba y profundizaba la fe en Chipre y más allá. Entendí que quizás, en esa temporada específica, sus dones y sus llamados se habían vuelto tan distintos que no podían operar juntos en el mismo barco. Pablo era la punta de lanza, diseñada para romper las defensas del enemigo con una fuerza implacable. Su enfoque no podía permitirse la más mínima debilidad. Bernabé, en cambio, era el médico de campo, diseñado para vendar las heridas de los caídos, para restaurar a los soldados desanimados. Su enfoque requería una paciencia y una gracia que quizás habrían ralentizado el avance de Pablo. No es que uno tuviera razón y el otro estuviera equivocado, es que ambos tenían una misión divina, y Dios, en su soberanía, sabía que la mejor manera de cumplir ambas misiones era a través de dos caminos separados: la pelea, el paroxusmos, la ira humana. Todo eso fue real. Fue un fracaso de la carne, una triste demostración de que incluso los más grandes santos son hombres falibles. Pero la lección más profunda que aprendí
fue que la soberanía de Dios es tan inmensa que Él puede tomar incluso nuestros fracasos, nuestras disputas, nuestras decisiones imperfectas y tejerlas en el tapiz de su plan perfecto. Él puede escribir derecho con nuestras líneas torcidas. La tristeza por la amistad rota nunca desapareció por completo, pero fue reemplazada por un asombro reverente ante un Dios que es mucho más grande que nuestras disputas, un Dios cuyo reino avanza no por nuestra perfección, sino a pesar de nuestra imperfección. Pasaron muchos años, más de una década. Viajé por todo el mundo conocido con Pablo. Sufrí con él, me regocijé con él. Lo vi envejecer, su cuerpo desgastado por los azotes, las lapidaciones, los naufragios y el cuidado de todas las iglesias. Y entonces llegamos al final de su viaje, no en un desfile de victoria, sino en la frialdad de una celda romana. Fue allí, en la penumbra de esa prisión, esperando la sentencia final del César, donde Pablo, un anciano ahora, dictaba sus últimas cartas. Y fue allí, en el final de sus días, en la soledad de esa celda, que escuché a Pablo pronunciar el nombre que no le había oído mencionar en años. Un nombre que traería la historia completa a su círculo final de redención. Los años pasaron. Los caminos que se habían separado en Antioquía nunca volvieron a unirse físicamente. No que yo sepa. Las noticias sobre Bernabé y Marcos se volvieron cada vez más escasas, ecos lejanos de un ministerio fructífero en otras partes del mundo. Nosotros, con Pablo, continuamos nuestro propio viaje, una odisea de fundación de iglesias, de persecuciones, de debates teológicos y de una expansión del Evangelio que desafiaba al mismo imperio romano. Vi a Pablo en la cima de su poder apostólico, predicando en el Areópago de Atenas. Lo vi escribir sus cartas monumentales, documentos que se convertirían en los cimientos de la teología cristiana. Lo vi sufrir, lo vi luchar, lo vi amar a sus iglesias con la ferocidad de un padre. El hombre era un gigante, un torbellino de energía divina y voluntad de hierro. Pero la herida de la separación con Bernabé, aunque nunca mencionada, permaneció como una cicatriz silenciosa en la historia de nuestra comunidad. Y ahora el viaje llegaba a su fin, no en un desfile de victoria en Jerusalén, sino aquí, en la frialdad de una celda en Roma. El gran apóstol Pablo era ahora un anciano, su cuerpo desgastado por los latigazos y los naufragios, su vista debilitada por años de estudio a la luz de las velas. Estaba encadenado a un guardia romano, esperando su sentencia final del emperador Nerón. Yo, Lino, que una vez fui el joven idealista que lo miraba con asombro en Antioquía, ahora era un hombre de mediana edad, su compañero y su escriba en estas últimas horas. La mayor parte del día la pasábamos en silencio, pero a veces él me dictaba sus últimas cartas, sus últimas instrucciones para las iglesias que tanto amaba. Fue durante una de esas tardes grises y frías. La única luz en nuestra celda provenía de una pequeña ventana en lo alto. Pablo estaba dictando su carta final a Timoteo, su más amado hijo en la fe. Su voz era débil, pero cada palabra estaba cargada del peso de una vida entregada por completo al Evangelio. Me hablaba de la necesidad de perseverar, de guardar la fe, de luchar la buena batalla. Me dio una lista de nombres, de hermanos que lo habían ayudado y de otros que lo habían abandonado en esta hora final. «Solo Lucas está conmigo», dijo, y un atisbo de su soledad humana se filtró en su voz. Yo escribía diligentemente, mi pluma rascando el papiro, intentando capturar cada palabra. Entonces hizo una pausa, una larga pausa. Levanté la vista. Él no me estaba mirando. Su mirada estaba perdida en la distancia, como si estuviera viendo un rostro de un pasado lejano. Y entonces, con una voz suave, casi un susurro, pronunció el nombre que yo no le había oído decir en más de una década. «Toma a Marcos», me dijo, «y tráele contigo.
porque me es útil para el ministerio. Mi mano se detuvo. La pluma quedó suspendida sobre el papiro. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Marcos, Juan Marcos, el joven que había sido el epicentro de la tormenta, la causa de la dolorosa ruptura con Bernabé, el hombre que Pablo había considerado un desertor, indigno de la obra. Ahora, en el final de su vida, en su momento de mayor necesidad, Pablo no pedía por un gran orador ni por un teólogo brillante. Pedía por Marcos. Y no solo lo pedía, lo afirmaba. Le daba el honor que una vez le había negado, porque me es útil para el ministerio. En ese instante, mientras las palabras de Pablo aún flotaban en el aire frío de la celda, la historia completa, con toda su dolorosa y hermosa complejidad, se reveló ante mí. El tapiz que Dios había estado tejiendo durante todos esos años finalmente mostró su diseño completo. La pelea en Antioquía, que a mis ojos jóvenes había parecido una tragedia, un fracaso de la santidad, ahora la veía bajo una nueva luz. No era un final, sino una poda necesaria. Dios, en su soberanía, había visto que dos misiones diferentes necesitaban nacer. Pablo, con su llamado apostólico a ser un pionero, a romper nuevas fronteras, necesitaba a su lado a guerreros como Silas y Timoteo, hombres de una resistencia y un enfoque inquebrantables. Su misión no tenía tiempo para la vacilación, pero el joven Marcos, herido y desanimado por su propio fracaso, no necesitaba un general, necesitaba un padre, necesitaba un mentor, necesitaba al hijo de consolación. Y Dios, en su misericordia, le proveyó exactamente eso. Envió a Bernabé para que tomara a Marcos bajo su ala, para que lo discipulara en la paciencia, para que sanara su confianza, para que lo restaurara lejos de la mirada exigente de Pablo. El camino de Bernabé y Marcos no fue menos importante. Fue una misión de restauración silenciosa, pero vital para el reino. Y ahora, después de todos esos años, los dos caminos paralelos convergían de la manera más inesperada. Pablo, el anciano león, en el final de su carrera, ya no necesitaba solo soldados. Necesitaba consuelo. Necesitaba la ayuda práctica y fiel de un siervo restaurado. Y Marcos, gracias a los años de mentoría paciente de Bernabé, ahora estaba listo. Estaba preparado para ser útil para el mismo hombre que una vez lo había rechazado. La gracia había completado su círculo. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras terminaba de escribir la frase en el papiro. Entendí entonces que la reconciliación en el cuerpo de Cristo no siempre significa que las viejas asociaciones se reanuden. Pablo y Bernabé nunca volvieron a formar un equipo, pero la brecha entre ellos había sido sanada en el cielo y ahora se manifestaba en la tierra. La prueba era esta petición de Pablo. Al pedir por Marcos, estaba honrando el ministerio de Bernabé. Estaba admitiendo, en su propia y humilde manera, que la gracia de su viejo amigo había triunfado. La lección para mí, y para toda la Iglesia, fue profunda. Los desacuerdos entre personas de fe son dolorosos. Sí, nuestras imperfecciones pueden causar separaciones. Pero el plan de Dios es mucho más grande que nuestras disputas. Él es un maestro tejedor tan hábil que puede tomar los hilos rotos de nuestras relaciones y usarlos para crear un diseño aún más hermoso y complejo de lo que podríamos haber imaginado. La historia no es sobre quién tuvo la razón en Antioquía, porque, en cierto modo, ambos la tenían. Pablo tenía razón en proteger la integridad de la misión. Bernabé tenía razón en defender la necesidad de la gracia. Y Dios, en su sabiduría infinita, tuvo razón al permitir su separación para que ambas verdades pudieran dar fruto en dos ministerios diferentes. Miré al anciano apóstol sentado frente a mí. Su rostro ya no tenía la dureza del guerrero, sino la serenidad de un santo que ha terminado su carrera. Había luchado la buena batalla, había guardado la fe, y en su último acto,
había extendido un puente de gracia hacia el sobrino de su viejo amigo, cerrando el círculo de una de las historias más humanas y divinas de nuestro tiempo. Una historia que nos enseña que no hay ruptura que el amor de Cristo no pueda, a su tiempo y a su manera, restaurar.